Cuando un cristiano lleva fruto, entonces Dios lo que hace es que lo limpia con la palabra y el cristiano lleva más fruto. ¿Cómo fue llevado Jesús? Dice que fue como cordero al matadero y enmudeció su boca, ¿verdad? No camina con Dios, a veces vive mejor que el hijo de Dios, pero yo te tengo que decir en esta noche que mientras no cambiemos esta mentalidad, hermano, no vamos a traer el cielo de Dios a la tierra. Tenemos que cambiar esta mentalidad inmediatamente, porque Jesucristo vino a levantar al que no puede. Jesucristo vino por los, mire, Jesucristo vino, hermano, por los enfermos, hermano. Él no vino por los santos, no por los enfermos. Vamos a ver. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Gloria al Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22. No se les olvide que el capítulo 22 queda después del 21. Aleluya. Amén, hermanos. Vamos a leer, amén, el versículo 31. Los jóvenes se quedan acá hoy en nombre del Señor. Ya va a llegarme su material de ellos, amén. Amén, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Todos lo tienen, ¿verdad? Dice la Biblia, es una porción que ya la hemos predicado muchas veces en este lugar. Dios nos ha dado una palabra hoy un poco diferente en la misma porción. Dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, le dijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte, y tú a la vez vuelto confirma a tus hermanos. Hay una versión que dice que la fe de tus hermanos permanezca firme. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Vamos a predicar en esta tarde en este lugar. Amén, hermanos. Pueden sentarse en esta tarde todos, amén. Por el Jesús. Vamos a estar predicando en el tema una iglesia zarandeada pero victoriosa. Una iglesia zarandeada pero victoriosa. Diga conmigo: victoriosa. En nombre del Señor. Estuve viendo la palabra zarandear en el diccionario de la lengua del Real Academia Española. Esta palabra significa agitar o mover de un lado a otro con rapidez y energía a alguien o a algo. Pocas palabras, es como sacudirlo. En nombre del Señor. Mis amados hermanos, en esta porción bíblica, estos pocos pasajes de la escritura que yo he leído en esta tarde, donde el evangelista Lucas está anunciando en el título del encabezado de la porción que leí, la negación de Pedro, la famosa negación del apóstol Pedro. Antes de que Pedro hablara estas palabras, que el versículo 33 habla, antes de esto Jesucristo había mirado algo espiritual en la vida del apóstol Pedro. Es que dice la palabra del Señor de que Jesús veía cómo el enemigo se presentaba ante el Padre, ante Dios el Padre, y le pedía algún permiso exclusivo para azotar a la iglesia y para azotar también al apóstol Pedro. Dice: yo veía a Satanás desde que os pedía para zarandearlo como a trigo, pero yo, dice Jesús en la porción, he rogado para que no te falte la fe. Yo les quiero decir en esta tarde, en este lugar, tal vez hemos sido zarandeados como trigo en estos últimos meses, en estos últimos días en la iglesia, pero Dios, Cristo, está rogando para que la fe a nosotros no nos falte. Y eso es lo más importante que puede haber.
¿Está ahí esta tarde? También el enemigo nos ha agarrado de una manera, nos ha zarandeado por el lado de la familia, porque el enemigo siempre llega, hermano, a zarandear y a veces pide permiso para zarandear a la iglesia. Pero la iglesia, hermano, no depende de una sacudida. La iglesia depende del Señor, que permite calmar las tormentas, y el Señor permite esto. Dice: yo he rogado para que no te falte la fe, y una vez que tú hayas recibido la consolación del Espíritu Santo, tú vayas y le digas a los hermanos de la iglesia que así como yo he rogado por ti, también estaré rogando por cada uno de ellos, y les confirme su fe para que ellos se mantengan firmes. Iglesia, quiero subir la fe en esta tarde, que su fe se mantenga firme. Amén. Amén. Digan amén esta tarde. Amén, amén. Repita conmigo: mi fe se mantendrá firme en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Eso fue lo que el apóstol Pedro hizo. Simplemente recibió esta revelación del Señor. El Señor Jesucristo miraba cómo el diablo llegaba a pedirle permiso para zarandearlos, para sacudirlos como el trigo. Aleluya. Jesús usa esta expresión del trigo porque como en Israel había mucho trigo, entonces siempre se acostumbraba a Jesucristo a mencionar esta palabra en sus parábolas, en sus enseñanzas. Siempre mencionaba el trigo. Y yo digo: yo digo para sacudirlos como a trigo. ¿Sabe cómo se sacude algo, hermano? Que no, cuando uno sacude algo, amén. Cuando se sacuden, amén, aleluya, la mañana, usted que se levanta por buena mañana y te sacude su cama, ¿no? Imagino que la sacude, ¿no? ¿Cuánto habla el nombre del Señor? Cuando arregla su cama usted, aleluya, que levante, vámonos. A nombre del Señor. No se sacude, hermano. Siempre se sacude de otra manera, amén. Algunos estamos acostumbrados hasta comer la cama, hermano. Ya migaja a veces ahí en la cama. No sé, pero casi en la privacidad de nuestro hogar, como que practicamos lo mismo. Hay que leer esa, aleluya. Venimos aquí, hacemos los formalitos y todo, amén. En la casa, hermano, todos llevamos una vida casi común. Hacemos cosas casi lo más común que hacemos todos, casi, amén. A nombre del Señor. Pues aquí en esta porción, aleluya, yo veo a Pedro, amén, dando la intención del apóstol, y es la que llama la atención a mí. El deseo de buscar a Dios, el deseo de creer en Jesucristo, el deseo de hablar bien, de hacer palabras, aleluya, aunque el Señor sabe que muchas veces no se van a cumplir, pero con solo la intención, la buena intención que tengamos nosotros de hacer las cosas, Dios ya lo toma en cuenta. Aunque hay que actuar, como prediqué el día de ayer, porque el cielo también está lleno de buena gente con buenas intenciones, por el nombre del Señor, y el infierno también, por el nombre del Señor. A gente que le digo: Simón, y Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hay dos promesas, aleluya, del apóstol Pedrito, aleluya. Señor, estoy dispuesto no solamente a ir contigo, no solo a la cárcel, Señor, hay que van a venir y me van a arrestar en la persecución del imperio. No, Señor, yo estoy dispuesto ir, Señor, hasta la misma muerte por ti. La famosa oración y la famosa frase que nosotros usamos siempre con respecto a servir al Señor, lo hacemos de todo corazón en nombre del Señor. El Señor lo único que hace, hermano, es orar por nosotros para que no nos falte la fe cuando hablan en nombre del Señor. Muchas veces Dios sabe que nosotros a veces ni vamos a cumplir las promesas que hacemos. Las hacemos con buenas intenciones y creemos que no nos va a fallar lo que hemos dicho. Pero cuando llega el momento de ir a la cárcel, ya no estamos dispuestos a ir a la cárcel con el nombre del Señor. Yo le voy a decir una cosa: para que una persona vaya a la cárcel por Jesucristo, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Para hablar el nombre del Señor. Mire que el apóstol Pedro aquí en esta porción prometió no solamente a la cárcel, Señor, sino a la muerte, que es donde ni la cárcel pudo pasar. No más a la muerte con el nombre del Señor. Al primer cantar del gallo, Pedro se estaba tirando para atrás, hermano. Cuando canta el gallo en la iglesia, que el Dios Jesucristo nos recuerda la palabra de las promesas que hemos hecho delante de Él para seguir el Evangelio. Siempre el gallo va a estar cantando cuando habla en nombre del Señor.
Y no podemos negar al Señor. Bueno, el Señor siempre vamos a tener nuestra fe viva. Aleluya. Pues aquí dice la palabra del Señor que no habrá cantado el gallo cuando ya me había ennegrado 3 veces. 3 veces. Es que el Dios que tenemos nosotros tiene oportunidades, hermano. Mire que le dio al apóstol Pedro 3 oportunidades. Aquí, para que recupere esta palabra. Primeramente, aleluya, en el tiempo de la persecución, no solamente Pedro, todos los discípulos en el tiempo de la prueba llegaron a Jesús, todos, no solamente Pedro. Pedro es cabecilla, la que la Biblia lo menciona a él ahí, pero todos ellos llegaron a Jesús en su muerte solo en su muerte. Ya estaba el Señor Jesucristo muriendo y ya ninguno quiso ir a la cárcel por el Señor, ninguno. Es que es bonito servir al Señor, hermano, en el tiempo de las vacas gordas, hermano, el tiempo de los milagros, pero en el tiempo, aleluya, que tenemos que soportarlo, no es muy fácil el Evangelio. En este Evangelio, en el tiempo cuando estemos así, es cuando tenemos que recordarlo, todo lo que Él pasó por nosotros, para que nosotros tuviéramos firme la victoria. Porque hoy en día Jesucristo está a la derecha del Padre, intercediendo para que la fe de nosotros no muera. El Señor sabe que si la fe de nosotros muere, somos hermanos víctimas. Amén, hermanos. Hay gente que Jesucristo siempre está orando por usted para que su fe no falte. Y déjeme decirle que estamos en este lugar, la verdad, porque la fe del Señor siempre está con nosotros. Jesucristo siempre está orando que la fe no falte, Señor. Y Jesucristo mira cómo el diablo nos zarandea, en otra manera, nos zarandea en la familia, nos zarandea en la iglesia, en las pruebas, en la finanza, nos zarandea de varias maneras. Pero yo he rogado para que no falte la fe. Ya conmigo, he rogado para que no falte la fe. En nombre del Señor. Lo mismo quiere Dios con nosotros hoy en día. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros hoy en día. Aleluya. Para luego, aleluya, mire que el apóstol aquí, hermano, mire, el primer aviso, llega alguien y lo mira. Es que mire, hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios, ya llevamos las marcas de Cristo, ya tenemos la identidad de Cristo. ¿Cuántos dan el nombre del Señor? Cuando nosotros somos hijos de Dios, ya llevamos las marcas de Cristo, ya llevamos la identidad de Cristo dentro de nosotros. Por el nombre del Señor. Y ya nos parecemos al Señor. Déjenme decirle que eso que Pedro era hebreo, Jesucristo era hebreo, Pedro lo llevaba en la sangre. Por eso cuando al sol nomás verlo, el apóstol Pedro no se podía negar ese evangelio. Por el nombre del Señor. Todavía aún hay gente que se retira de la iglesia, que su fe se le cae y de repente que aparece uno por allá. Hermano, se está congregando, hermano, no estoy yendo. Siempre la palabra del Señor va a llegar allí para ver si usted todavía su fe todavía permanece firme en el Señor. En el nombre del Señor. Oh, qué seguridad la del apóstol cuando hizo esta promesa. Señor, yo voy contigo a la cárcel, Señor. Yo voy contigo, Señor, hasta la muerte. Déjame decirle que la palabra se cumplió, pero no en el tiempo del apóstol, no en el tiempo que él dijo, sino en el tiempo de la unción, en el tiempo de Dios. En el tiempo, hasta cuando ya había dado frutos, es cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros. Dios no quiere solo palabrerío. Dios quiere, hermano, que la palabra de Dios se cumpla en nosotros hasta el tiempo del fruto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando la iglesia de Jesucristo salió en la persecución por todo el mundo, Pedro se paró con el Espíritu Santo, lleno ahora de la unción del Espíritu Santo. Ahora sí estaba listo para ir a la cárcel. Ahora sí estaba listo para morir por la causa del Señor. Y un día con el apóstol Pedro predicando la palabra del Señor, lo vuelven a meter a la cárcel. Aleluya. Y la iglesia oraba con fervor, como tipo Monte de los Olivos. Estamos orando con fervor para que todas las necesidades de la iglesia sean cubiertas. Bueno, del Señor. Tenemos una oración que los sábados de 7 propósitos de la oración. No sé por qué Dios me dio 7, lo escogí al azar, porque Dios me dio 7 propósitos para orar por la victoria de la iglesia. Cuando habla del nombre del Señor. Mientras Pedro estaba preso allá, había una iglesia clamando al Señor. Aleluya. Señor, mira a tu siervo, Padre. Mira a tu hijo que predica tu palabra, Señor, está preso hoy. Y Pedro estaba allá, de repente Dios envió un ángel por la cárcel y comenzó a abrir puertas. Déjame decirle que Dios envía a su ángel aquí en Monte de los Olivos para echar las puertas. Tú vas a venir el ángel para echar las puertas. Y esas puertas que están aquí cerradas se van a tener que venir a abrir en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor. Y el Señor nos está viendo. Somos hermanos, démosle gloria al Señor, porque Dios nos zarandea. En el nombre del Señor, no nos zarandea como trigo, pero Dios permite que seamos zarandeados para que nuestra fe, hermano, se mantenga firme. ¿Están aquí? En el nombre del Señor. El enemigo viene, nos zarandea y Dios se encarga, aleluya, de mantenerlo con fe. Amén. En el nombre del Señor.
Y déjenme decirle que eso fue, de repente el apóstol Pedro apareció. Hay un ángel ahí, se dio como una llave. Dice la Biblia que Pedro pensó que veía una visión. O sea, el apóstol Pedro cuando miró que se le abrió la puerta, dice que dijo, ¿será que estoy dormido? ¿O será que estoy despierto? Que miraba como que era una visión, pero no era real. El ángel llegó ahí con las llaves de Dios, porque Dios tiene llaves para abrir, hermano. Entonces el ángel llegó con la llave del Señor. Y ahí imagino que el ángel, Dios le dio la orden al ángel. Allá está mi siervo, mira, ven. El diablo ha llegado hoy a zarandearlo, como te digo, como en aquella promesa cuando mi hijo estaba en la tierra. Pero hoy yo te doy una llave para que le vayas a ir a mi hijo, porque mi hijo ha pasado por los procesos de prueba, ha pasado por los procesos que yo le he dado, ha esperado la llenura del Espíritu Santo. Hoy tiene el poder del Señor. Hay algunos hermanos que se van y no son llenos del Espíritu Santo. No, hermano, hay que pedir a Dios que nos llene del poder del Espíritu Santo para que seamos llenos de la unción, para que arrestamos en el día malo. ¿Están conmigo? Aleluya. Y de repente había una muchacha que se llamaba Rode. Estaban ahí todos en reunión, estaban en una casa de San Pedro orando al Señor. Y dice la Biblia que Pedro salió hasta la puerta de la calle, la última puerta. Ahí lo dejó, aleluya, el ángel. Ahí le abrió la última puerta y dice que estaba custodiado por guardias, hermano, de 4 en cada puerta. No es fácil, hermano. Entraban las prisiones. Yo me recuerdo cuando iba a predicar aquí a las prisiones de Queen, donde están los presos que ya están ya para salir, pero los presos que han pagado condenas largas por muchos años. Hay presos que han pagado condenas de 15, 20 años. Entonces en la prisión de Queen, cuando yo era capellán, íbamos a la prisión a orar por los presos. Esos presos que están ahí son presos que ya están prácticamente ahí para la calle. Ahí llegan a pagar ya los últimos meses de su condena. De ahí para allá ya van para la calle. Y ahí llegamos nosotros a predicar esa prisión. O sea, decir, hermano, cuando uno entra a esas puertas, a las puertas que están blanqueadas, y que hoy en día, hermano, mire, las cárceles, las personas hoy en día, puro control remoto, hermano. Amén, pura cámara de control remoto. Cuando uno pasa para allá y dice, uno, ay, santo, ¿será que me van a dejar aquí guardado, Señor? Aleluya. Cuando va y se la quedan en las puertas, hermano. ¿Quién se va a ir de ahí? Ahí están los presos, hermano. ¿Quién se va a escapar de ahí? ¿Quién va a salir de una cárcel así nomás? Hay cárceles, hermano. Dios tiene las llaves para sacarlos. Y déjame decirle que estas cárceles físicas no son nada a la par de las cárceles espirituales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y de repente Pedro llega a la casa ahí, y cuando llega, lo mira llegar, hermano, y no creían, hermano. No creían. A veces le pedimos cosas a Dios, hermano, y Dios da la respuesta y no creemos, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, cuando ya vino la respuesta, no creía. Y digo, no es Pedro, es un ángel. No. Y de Pedro, yo, hey, tranquilo, yo soy. Para el nombre del Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Estamos en Cristo. ¿Cómo saben que estamos en Cristo? Cristo está de nuestro lado. Diga conmigo de nuestro lado. Para defendernos mientras nosotros nos sometemos a Él, saldremos victoriosos en todo. De repente, lo que viene acusado Pedro, allá lo miren otra vez, hermano, predicando la palabra del Señor. Aleluya. Tal vez el diablo dice, le voy a callar la boca a este. Aleluya, le voy a callar la boca a esta mujer para que no hable más, para que ella no dé testimonio. Y de repente Dios le saca la situación, y cuando lo menos acuerdo, estamos adorando y damos testimonio del nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor. Aleluya. Dios no nos ha dejado. Aleluya. Para luchar no se debe estar, hermano, no como adorno, sino, hermano, que se debe estar, aleluya, como para defensor de la fe del Evangelio, porque no es fácil. No es fácil. Dios a nosotros nos ha dado las armas. Diga conmigo, Dios me ha dado armas hoy en día para defendernos. Dios nos ha dado armas hoy en día para defendernos de las garras del maligno, del enemigo. Miren lo que la Biblia habla de las armas que Dios nos ha dado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Miren cómo Jesucristo habla en esta porción. Y yo le voy a leer en esta hora. Mire, ve. Como el Señor habla de las guerras espirituales que tenemos hoy en día. Esta versión mía dice, Efesios 6:10, ahora, hermanos, busquen la fuerza del Señor. Hermanos, busquen la fuerza del Señor. Hermanos, miren, no hay fuerza más grande que la fuerza del Señor. A uno le pueden dar las motivaditas que le den, pero cuando la fuerza viene del Señor, eso es algo muy especial. Y aquí la fuerza no viene de hombre, aquí la fuerza viene del Señor. Busquen la fuerza del Señor y su poder. Y esta versión que digo yo, y su poder irresistible. Es que ante el poder de Dios no se puede, hermano,
ante el poder de Dios, nada puede con el poder de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y por eso que el apóstol Pablo aconseja a las iglesias de los Efesios: hermanos, busquen las fuerzas del Señor y el poder irresistible. Protéjanse con la armadura de Dios, la armadura del Señor. Dios tiene armadura, aleluya, que les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Los engaños del diablo, las mentiras del enemigo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. Su versión dice: no tenemos guerra contra carne y sangre, en nombre del Señor, sino si no dice aquí esta versión que tengo yo, no tenemos fuerza contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio. Mire, ve, lo que no cree que el diablo es tan fácil. Estas fuerzas tienen mando, autoridad y dominio. Sí, el diablo tiene cautivado a este mundo. El diablo tiene cautivada la mente de muchos, hermanos. En pocas palabras, el diablo es el dueño de sus mentes. El diablo es el dueño de sus pensamientos. Pero no así con la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo tiene la mente y la mente de Cristo. Diga: tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Aleluya. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. Mire, primera vestidura que el apóstol Pablo habla aquí. Cuando nosotros tengamos problemas con el diablo y con las tinieblas, o con las fuerzas de maldad, con esta guerra espiritual demoniana que todos los días está enfrente de nosotros, dice la Biblia aquí, el apóstol Pablo: revístanse de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La Biblia. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Le vamos a creer a lo que diga la Biblia, a lo que diga Jesucristo. Le vamos a creer a las promesas de la palabra del Señor. Entonces dice aquí: revístanse de la verdad, pónganse la armadura de la verdad. Aleluya. Amén, hermanos. No se vistan de la mentira. Porque la mentira, hermano, es como la mentira, hermano, a veces en la iglesia se habla de mentiritas, piados. Mira, hermano, la mentira, hermano. La verdad es la verdad. La verdad es Cristo. Y Cristo a nosotros nos ha dejado las promesas de la palabra del Señor para tiempos difíciles, para tiempos complicados, para tiempos donde el enemigo nos sacude. Nos ha estado sacudiendo en estos últimos días. Porque mire, la zaranda, hermano, sirve para sacar lo más fino de lo grueso. Esa es una zaranda. Cuando nosotros limpiamos, zarandeamos algo de la zaranda ahí, entonces todo lo pequeño, hermano, ¿saben? Esas cuentas pequeñas, ¿verdad? Salen con los hoyitos, amén, y solo queda lo grueso, lo grande, lo macizo, amén, con el nombre del Señor. Entonces vamos a hacer, hermano, sacudidos, vamos a ser zarandeados para sacar alguna anomalía del cuerpo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El cuerpo, hermano, reacciona de alguna manera un poco, hermano, extrañas y raras, hermano. A veces hasta cuando nos pega, hermano, una media gripilla ahí, una media gripe, que muchos no vienen a la iglesia por una media gripilla, hermano, y a veces eso es que Dios nos tiene que hacer, hermano, un tono, como el carro, pues. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Del cuerpo que recibe algunas cosas malas, y eso nos hace que el cuerpo rechace todas estas cosas, y ahora viene para que estemos buenos, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Denle ese aplauso al nombre del Señor en esta hora. Está firme, dice, está firme, revestido de la verdad y protegido por la rectitud. Es importante, protegido por la rectitud, dice esta versión que estoy leyendo en esta hora yo. En la versión que tiene usted dice: está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Vuestros lomos habla con la verdad.
y vestido con la coraza de justicia. Vestido con la coraza de justicia. La versión que estoy leyendo en esta hora dice que esté siempre listo para salir a anunciar el mensaje de la paz. Para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Dice esta versión, que la fe sea el escudo. Es que mire, le estoy predicando en esta hora de la palabra de Jesucristo. He rogado para que no falte la fe. He rogado para que su fe se mantenga viva, para que se mantenga firme. Todo dardo tiene que llegar bajo el escudo de la fe. Es un escudo protector que usaba antes el guerrero. El guerrero tenía su escudo que lo cubría. ¿Sabe ese escudo? Que se usa a veces en algunos soldados en algunas marchas, porque la gente tira piedras y tira de todo en las manifestaciones. Pues los soldados romanos usaban un escudo para protegerse de los dardos. Entonces el diablo está tirando dardos espiritualmente, y de la única manera que nosotros los vamos a bloquear es a través de la fe. Así como una computadora que preparan antivirus para que cuando llegue el día de la contaminación, de alguien que quiera hacer un virus para hackear una computadora, entonces el antivirus lo que hace es bloquear para que no pase, amén, el virus. Pues la fe es un bloqueador de dardos que el enemigo llega a tirar sobre nosotros, aleluya, para ser unidos en nuestra mente, para que nosotros no creamos al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la fe es de muchos es dañada, porque no tienen la armadura, el escudo protector sobre sus vidas no está, y sus mentes están libres para cualquier amenaza que el diablo venga y tire la mente. Tiene un dardo a la mente, y es algo que comienza a trabajar en la mente de la persona hasta que lo pone por obra. Por eso cuando el diablo le ha dicho a muchas personas, ¿sabes qué? Pagarle mal a tu esposa, pagarle mal a tu esposo, no hay ningún problema. Mata a este, mata al otro, mata a tu suegra. Ay, santo. Mata eso, amén. Yo creo que la decisión la última que podían tomar es matar a la suegra, ya que son muy especiales. Para nosotros la queremos mucho, la queremos en el fondo. La queremos como las estrellas. Nombre del Señor. Tres más lejas, más bellas. Ya no tengo perdón con mi suegra por esa palabra, mire. Bueno, ¿verdad? El nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, hermano, mire, es bien importante que nosotros aprendamos, iglesia, a mantenernos firmes bajo estas coberturas. Dios nos está preparando para que esta iglesia Montejo conmigo sea una iglesia de victoria, de fe, permanezcamos firmes en este tiempo, en todo tiempo, aleluya. Entonces dice, ¿para qué? Para que anuncien el evangelio de la paz. Si nosotros como iglesia no tenemos paz, ¿qué vamos a anunciar al mundo? Si nosotros como iglesia no tenemos lo mejor, que el evangelio nos trae el evangelio de la paz. Si la fe en nosotros muere, si nosotros no le creemos al Señor Jesucristo, todo lo que nos ha dado, ¿cómo el mundo? ¿Qué esperanza en el mundo? Que el mundo recibe todos los dardos del maligno todos los días. Y si la iglesia está preparada para prestar un evangelio de defensa, un evangelio de poder, un evangelio de que Jesucristo es más poderoso que toda adversidad, un evangelio de que Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo está con su iglesia, Cristo ayuda a su iglesia, Cristo fortalece su iglesia, Cristo está vivo. Entonces el apóstol Pablo aquí está dando una enseñanza a la iglesia de cómo la iglesia tiene que cubrirse para que la iglesia esté firme. Aleluya. Que la salvación, dice esta porción que tengo yo, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Sí, los guerreros antes se protegían su cabeza. La versión que tiene usted dice que el yelmo de la salvación. El yelmo era un protector de la cabeza, que protegía la cabeza del soldado romano. Le protegía su cabeza, el yelmo. Y era un casco de material sólido, puro, así como los motociclistas se protegen con su cabeza de un golpe. ¿Cuántos motociclistas han matado porque no dan un casco que les cubre a la hora de un golpe en el pavimento? Entonces el yelmo de la salvación, que Pablo hace esa ilusión, a esa protección de la cabeza. ¿Saben que el enemigo lo primero que hace es atacar la cabeza, la mente?
Porque de aquí depende todo. De aquí depende lo que nosotros vamos a hacer. Las cosas no llegan primero a los pies, ni llegan primero a las manos, ni llegan primero a los ojos. Llegan primero a la mente. Y de ahí comenzamos a actuar. ¿Verdad? Comenzamos a actuar. Entonces tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente de juicio, tenemos una mente diferente para creer la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo se protegen aquí en esta hora con la verdad? ¿Cómo se protegen en esta hora aquí con la fe? ¿Cómo se protegen aquí con el yelmo de la salvación? Aleluya. Y habla de dos armas más, el apóstol Pablo aquí. Y dice, dice, como yelmo de la salvación que protege de la cabeza, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Tomen el yelmo de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay gente que yo lo único que hago, amén, es cubrirme con la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. La espada que corta. Esta es la espada del Espíritu. El diablo viene y tú le pones la palabra. Jesucristo venció al diablo no hablando en lengua. Quiero decirle, Jesucristo venció al diablo no hablando en lengua, ni brincando ni saltando. Jesucristo venció al diablo por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que vence al diablo. Es la palabra de Dios que le corta la cabeza a toda hueste de maldad, y a todo principado, y a toda potestad. Acuérdense bien que esto no es porque nosotros seamos buenos, esto es porque Jesucristo nos ha comprado con precio de sangre y nos ha metido en el reino de su amado Hijo, a nombre del Señor, Dios en Cristo. Entonces Dios nos ha dado promesa a nosotros. Ustedes tienen el poder para darle a la serpiente y para cortarle la cabeza a la serpiente. Hay gente que, aunque nosotros creamos, dice la Biblia que esta guerra no es con espada ni con ejército, o sea, no era como en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo las guerras eran guerras físicas y eran guerras visibles o guerras de verdad, donde si alguien tenía enemigo tenía que ir a botarle la cabeza y cortarle la cabeza. Había veces que había que eliminar a las generaciones desde niños para que no levantara la generación. Entonces lo hacían todos los botacabezas que habían antes, los guerreros de antes eran botacabezas, así físicamente hablando. Hoy en día, pues si botas una cabeza, te voy a tener que ir a evitar también a la cárcel, porque ya no es así. Hoy en día esta guerra es una guerra espiritual. Hoy en día ya no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, esta guerra se convirtió en una guerra espiritual. ¿Están conmigo? En una guerra con la tiniebla. Por eso Jesucristo cuando habla y dice, si alguien dijo que yo le caía el corte de la mano, está hablando de un sentido espiritual, está hablando de un sentido como antes, que antes hacía algo, había que eliminarlo. Pues hoy en día la guerra hoy en día entre carteles de la droga, ellos lo piden en su territorio. Miran un pandillero vendiendo droga en un lugar que no es de ellos, ese es una incomodidad para ellos. Y el diablo sabe que la iglesia de Jesucristo, que tiene poder, el diablo sabe, el diablo conoce que ese poder tiene poder para quitarle las almas, para guerrear, para luchar. Pero hay que tener en mano las armas. ¿Tienen las armas aquí en este lugar? Reciban las armas, yo recibo las armas. En el nombre del Señor. Aleluya. Y es una guerra, hermano, de verdad. El evangelio hoy es real, es de verdad. Algunos quieren imitar, algunas iglesias hoy en día hacen estrategias y cosas para simular esta guerra. A veces nos vestimos de soldados para dar una ilustración en la iglesia de cómo es la guerra. Hacemos cosas a veces un poco para parecer, para dar esto del sentido espiritual, ¿no? Lo que está hablando, ¿no? Aunque la verdad está atrás de todo eso. Amén. No es como ahorita, estaba viendo un video con la pastora ahorita por Facebook, donde alguien sube un video y la pastora me dice, mire, me dice, donde un pastor lleva a la iglesia una fogarata, una quema, así, para compartir carne asada, y se soplen ahí y dicen que van a recibir unción. Y está todo el mundo ahí soplando una llama. No estoy leyendo, esa es locura, hombre. Esa es locura. Esa es locura.
¿Sabe qué tiene que soplar usted? En la oración, como estuvimos aquí, entonces estamos soplando a los cielos, aleluya, gloria al Señor, para que Dios nos dé poder, pero poder, aleluya, de verdad, hermano. No que vamos a soplar una llama ahí. En nombre del Señor. Usted es para hacer un asado. Aleluya, para el nombre del Señor. Usted es para hacer un asado, algo físico. Entonces esta guerra hoy en día verdaderamente está oculta, está escondida. Está escondida. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de ganar esta batalla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Denle la de batalla en nombre del Señor. En nombre del Señor, aleluya, en nombre de Jesús. A su nombre, aleluya. Entonces no le dé la espalda al problema. Diga, no le voy a dar la espalda al problema. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? Una iglesia de pura declaración. El diablo se ha inventado hoy en día tanta astucia para la iglesia. No se le puede decir a la gente, no se le puede pintar a la gente un evangelio diferente, no se le puede pintar a la gente un evangelio que no es la verdad, hombre. Cuando la gente vea que el evangelio, la realidad del evangelio, se van a decepcionar de este evangelio. Si a la gente le trae un evangelio cómodo, un evangelio de nuestra guerra, un evangelio bien tranquilo, cuando venga el problema, la gente se va a frustrar. Hay que predicar el verdadero evangelio, hay que hablar la verdadera palabra, porque Dios a nosotros no nos ha dicho que no vamos a tener problemas más de eso. En el mundo tendrán aflicción. No se preocupe, yo he vencido al mundo. Estamos aquí, ¿verdad? No se preocupen, yo he vencido al mundo. A nombre del Señor. Y el apóstol Pablo habla también no solamente a los efesios, sino que también le habla a un hombre que lo quiere mucho, a su hijo espiritual, al pastor Timoteo. El apóstol Pablo le habla que no le dé la espalda al problema. El apóstol habla de la siguiente manera. Voy a leer a mí este versículo, lo que le habla en 2 de Timoteo. Le dice, mire, en la versión que yo escogí en la tarde dice, porque es un poquito más clara, pero yo la voy a leer también en la versión que tiene usted ahí, en nombre del Señor. Él le dice, en la versión que tiene usted ahí, le dice, te encarezco delante de Dios Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino, que prediquen la palabra. ¿Cómo le digo? Que prediquen la palabra. ¿Cuál palabra? Esta, que es la espada del Espíritu. Predícala, ábrala. Amén. Estaba en un predicador un día que yo me quedé admirado cuando yo estaba viendo predicar a este hombre. Una sabiduría que hablaba. Decía, wow, qué palabra este hombre, qué sabiduría que predica este predicador, decía yo. ¿Y qué cree? Que la sorpresa que me llevé al final cuando vi que al final de lo que estaba hablando, no estaba predicando la palabra, estaba dando una consejería de animar. Y hoy en día, lo que pasa es que hoy en día hay una predicación hoy en día de animar. Un animalito a los hermanos, para que no se animen. No, la guerra, la batalla del apóstol es entrar a las trincheras, entrar al campo de batalla. Amén, amén, hermano. Entrar, amén, al terreno. Y Dios a nosotros a veces nos tiene que meter al terreno para que seamos verdaderos guerreros, porque solo los verdaderos guerreros pueden ir a la guerra. La guerra, hermano, no van los miedosos, sino que van los soldados, los verdaderos. Amén. Les predicaba, les enseñaba a los del grupo el día viernes, 32,000 para la guerra de Gedeón, 32,000. Después quedaron 10,000 y después de 10,000 quedaron 300. Porque dijo Dios, no quiero que van a decir que por ellos fue la batalla. A Dios le gusta que, como les predicaba yo a ellos, que la batalla sea por Él, que Él sea el que gane la batalla a través de nosotros, porque va a el nombre del Señor. Va el nombre del Señor, aleluya. Pero Él no quiere que nosotros nos demos la gloria, sino que la gloria es de Él. Porque va a el nombre del Señor. Aleluya. Y miren lo que dice aquí. Que predique la palabra, que ite a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso sí, redarguye, reprende, exhorta. La iglesia tiene que tener estos puntos de doctrina: redarguye, reprende, exhorta. En una iglesia que no redarguye, que el pecado no es redarguido, que la gente peca y sigue lo mismo, esa iglesia falta el Espíritu Santo de Dios. No me están escuchando. Tenemos que ser redarguidos por el pecado, tenemos que ser redarguidos por lo malo. Y aquí en este día tenemos una oración del sábado. Estamos orando por la santificación de la iglesia.
Amén, en la iglesia. Reprende. Eso no estuvo bien, hermano y hermana. Exhorta. Aleluya. Con toda paciencia y doctrina. Eso sí, con toda paciencia y doctrina. No lo que uno piensa, no lo que ellos dicen, sino que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo de ahorita. En esta versión, en esta otra versión, miren lo que dice esta versión que copié aquí, esta versión bíblica. Delante de Dios y de Cristo Jesús, dice, sí, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que dices cuando sea oportuno y aun cuando no sea. Cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Eso es lo que dice la oración, a tiempo o afuera de tiempo. Aleluya. Convence, reprende, anima. Dice la versión esta. Convence, reprende, anima. Eso es lo que estamos viendo aquí. Jesucristo fue un experto en animar a la gente. Cuando la gente tenía problemas de enfermedad, que la gente pasaba por él zarandeada la enfermedad, llegaba Jesucristo con la palabra y decía, ten ánimo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Jesucristo siempre habló del ánimo. Y es que el ánimo, aleluya, el ánimo en el ser humano y en el cristiano, el diablo también lo viene a matar. ¿Cuántos espías se desanimaron en Israel cuando fueron a la tierra prometida? Se desanimaron 10, ¿no? Y 2 tuvieron fe. Son más los desanimados a veces en las congregaciones que los tienen fe. Se desaniman. Es que ¿qué dije del otro lado? No, hombre, había gigantes en la tierra. Sabemos que el evangelio es funcional. Sabemos que el evangelio es bueno. Sabemos que el evangelio es de Dios. Reconocemos todo esto. Sabemos que hay salvación y que hay bendición en Cristo. Eso nosotros lo sabemos, que la tierra es buena. Pero no queremos confrontar, aleluya, ni queremos tener fe de que los gigantes, Dios se encargará de vencerlo. ¿Cuántos hablamos en nombre del Señor? Aleluya. Sí, porque cuando yo fueron a ver a Canaán, Canaán era tierra de leche y miel. Canaán era bueno, Dios habló y así estaba abriendo fuego. Cuando ellos llegaron a la tierra, todos los príncipes, y oiga bien, no fueron laicos, fueron príncipes, fueron líderes. Yo ya le dije a líderes de Monte de los Olivos, líderes de Monte de los Olivos, no quiero ver otro líder más desanimado aquí en Monte de los Olivos. No quiero ver un líder más traicionando el fundamento de la iglesia Monte de los Olivos desde aquí en adelante. ¿Me están escuchando? No quiero ver más desánimo en el liderato, porque si el liderato es desanimado, ¿qué pasará con los laicos? Los que fueron desanimados al pueblo ahí eran los príncipes que llegaron con mensajes negativos ante Moisés. Y Dios los mató de día a todos ahí. ¿Están aquí en esta hora? Dios los mató a todos de día ahí, porque había una tierra y claro que sí, hombre. Si llevaron el testimonio, el problema no es el testimonio de llevar el fruto, el problema, aleluya, es la hora del informe. Sí, dijeron ellos, vamos a dar testimonio. Y sí, claro, aparecieron ahí con 2 racimos de uva. Sí, mire, como las que venden a veces en algunos supermercados que son buenas, amén. A veces va uno a unos supermercados, hermano, que así, hermano, la frutita me reflexionan a uno. Pero a veces cuando uno va a supermercados que mira las cosas grandes, buenas. ¿Cuántos hablamos en nombre del Señor? A nombre del Señor. Aleluya. Venían aquellos, mire, con el comando del racimo atrás, mire, y llegaron ahí, sudando ahí, aquí estamos, traemos el testimonio, aquí está. ¿Y cómo la tierra de Canaán? Oh, la tierra de Canaán es verdad, Dios tiene razón, es buena, es tierra que fluye la miel. Mira, aquí está el racimo, aquí está, mira, Moisés, ya está. Ese pero en las congregaciones es una sentencia. Esos perros del evangelio a mí no me gustan, hermano. Esos perros del evangelio son peligrosos, hermano. Ya cuando uno oye un pero, ya es un síndrome de incomodidad. Pero había gigantes en la tierra y eran grandes, y nosotros a la par de ellos los miramos chiquitos como langostas, nos miramos. Imagina, hermano, darle al enemigo, hermano, la potestad para que saquee nuestra mente, para que saquee nuestra casa. Ya le digo que no puede. Imagina que él mismo está degradando
y parecía muy... El enemigo, ni sabía yo ese enemigo esto, pero este me vino a la idea, todo chiquito ese de la par, a la par de él, parecía, y al parecer parecía muy como langosta, chiquito. Aparte, esos hombres de ídolos, y de repente se levantan dos voces, Josué y Caleb. Digo, no, hombre. Jehová habló, Jehová dijo que la tierra era de nosotros. Y si Jehová habló, yo le creo. Lo vamos a comer como pan. Y lo vamos a sacar fuera en el nombre del Señor. Esas son las cosas que tenemos que hablar hoy. Todo lo malo tiene que salir de nuestro cuerpo, de nuestra tierra, que somos templo y morada del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos quieren creer en esta palabra? Todo lo que no es de Dios tiene que salir en el nombre de Jesucristo. Aleluya, en el nombre del Señor. ¿Cómo se acuerdan cuando nosotros agarramos aquel templo que tuvimos un chino ahí que sí nos costó sacar el chino, hermano? Que chino más duro ese. Ya teníamos con las paredes pintadas y todo, y aquel campamento chino en medio, hermano, no se iba. Entonces el chino tranquilo, amigo, mire, el chino echaba un viajito tapiz todos los días, hermano. Ahí estaba y no se iba, hermano. Y ya pintamos las paredes, las puertas hechas, el comedor hecho, y aquel campamento ahí, hermano, que no nos dejaba, hermano, ubicarlo. Hay cositas a veces que no nos dejan, hermano, la verdadera bendición del Señor en nuestra vida. Pues en el nombre de Jesucristo, vamos a sacarlo en el nombre del Señor. Cuando dice que lo vamos a sacar en el nombre de Jesucristo ahora. Aleluya. Miren lo que sigue siendo la porción esta. Lo que sigue la presión esta. Convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo, y esta versión, en que la gente no soportará la sana enseñanza o la sana doctrina, como habla él, o la sana doctrina o la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Dice esta versión. En aquella versión que usted lee dice, solo conforme a se abandonarán conforme a sus fábulas o a su enseñanza, o a lo que la gente quiere oír. Aleluya. Darán la espalda a la verdad. Que el Señor viene, que la sana doctrina del Señor, que estas cosas, no, hermano, no hay ningún problema. Le van a dar la espalda a la verdad. Y por eso es que la iglesia, espiritualmente hablando, estamos a veces raquíticas. Nosotros a veces no podemos tener algunas cosas que en el mundo tal vez las necesitemos, pero que nosotros tenemos unción para vencer al diablo. Estamos bien con nosotros cuando hablamos del Señor. Cuando hablamos del Señor tenemos paz, tenemos voz, tenemos alegría. Aleluya. Darán la espalda a la verdad y harán caso a la clase de cuentos. A la clase de cuentos. Dice aquí, o fábulas. Pero tú conserva siempre el buen juicio. Soporta el sufrimiento. Dedícate a anunciar el evangelio. Cumple bien tu trabajo. En la versión suya dice, cumple tu ministerio. Y Pablo hablaba esto, pues Pablo, porque yo tenga tiempo para ser sacrificado. Eso es lo que Pablo hablaba. El Señor tiene preparada una corona para mí en la segunda, en la venida. No solamente para mí, sino también para aquellos los cuales aman su venida. Aleluya. Aleluya. Él se aplaude al Rey de la Gloria en esta hora. No descuide su vida de oración. No descuide su vida de oración. Eso fue lo que Jesucristo hizo con el apóstol Pedro. Cuando Jesucristo habla, yo voy a rogar para que no falte tu fe. Jesucristo oraba al Padre. Padre, te recomiendo a los apóstoles. Y a Pedro te lo recomiendo en especial, Señor. Que no falte su fe. Por eso el que es más entrometido en este evangelio va a tener más pruebas. El que quiere ser usado va a tener más pruebas. Pedro quería ser usado. Por eso que Pedro era bien entrometido. En Honduras también le decimos liso. Pedro era liso. Liso una vez que toman la metido, ¿no? Liso. Pedro, mire, ese es el apóstol Pedro, pero yo no miro un apóstol en la Biblia tan atrevido y tan liso como Pedro. Él mira caminar a Jesús por la agua, yo también quiero caminar por la agua también, yo puedo. Aunque se guste, pero se lo levanta. No está hablando del Señor.